te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Buenos días, familia. Una vitamina T más en nuestra vida espiritual. Este estudio personal, este estudio necesario, esta vitamina que nos llena el corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y a entender, que nos enseñe. Le vamos a invitar para que Él tome el control de esta vitamina, de esta enseñanza. Espíritu Santo, gracias en primer lugar por esta invitación de amor a cada uno de nosotros para poder compartir de la palabra de Dios. Esta invitación para conocerle un poco más. Redargúyenos, ayúdanos a entender, despeja toda duda, despeja todo lo que nos impide comprender y estar atento a la palabra de Dios. En el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a abrir nuestra Biblia. Si no estás preparado al 100%, esta mañana, si no tienes tu Biblia a tu lado, te invito más tarde a buscar tu Biblia, a abrir el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 25. Vamos a hablar de Jacob. Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, hermano de Esaú. Si usted ya recuerda un poco quién es Jacob, cuál fue su conflicto desde el vientre de su madre, es tener la bendición. Ese fue el conflicto que Jacob tenía desde el vientre de su madre. ¿Y por qué les digo desde el vientre de su madre? Ya que en aquel tiempo el que nacía primero era el primogénito, tenía la bendición del padre y Jacob quería tener la bendición. Pero por nacimiento no era posible porque él nace en segundo lugar. Y aún así la Biblia relata hay un conflicto donde al nacer Esaú nace primero, pero él le toma el talón a su hermano para querer salir primero, para querer nacer primero. Pero no es posible. Ya por nacimiento no puede él tener la bendición. Él no es el primogénito. Ya con el pasar del tiempo, los hermanos crecen, ¿verdad? Y hay uno que entregó su vida al campo y a la casa, Esaú. Y otro, quien estuvo en las tiendas, comerciante, vendedor, Jacob. ¿Y qué ocurre? Jacob nunca perdió el anhelo en su corazón de tener la bendición. Y con el pasar del tiempo, relato bíblico también que usted lo puede leer en Génesis, él logra que su hermano le venda la primogenitura por un plato de lentejas. Y podemos leer en la Biblia que Esaú dice, si yo me he de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces Esaú entrega su primogenitura a su hermano y ya lo segundo que debe ocurrir o que él debe hacer es recibir la bendición de su padre, Isaac. A Rebeca ayuda a su hijo a que esto ocurra. Isaac bendice a Jacob y Esaú, al darse cuenta de lo que había ocurrido, muy molesto, se siente traicionado y engañado y quiere matar a su hermano. Jacob huye y Rebeca lo ayuda, su madre, y huye a la casa de su tío Labán. Es ahí donde él se esconde. En la casa de su tío Labán, él, como un buen comerciante y negociador,
por excelencia, él se enamora de la hija menor, que es Raquel. Muy bella, por lo cierto, muy bella, hermosa. El deslumbrado con la hija menor le pide a Labán, a su tío, que se la dé como esposa. Y él le dice: trabajaré tu tierra 7 años y te entregaré toda la producción de ella, de la tierra, y tú me darás como esposa a Raquel. Pero ¿qué ocurre? En el matrimonio, Labán le entrega a la hija menor, a la hija mayor, porque en ese tiempo no era posible que se casara la hija menor primero. Entonces, Jacob en ese minuto entiende que es una traición, porque su tío Labán no le ha entregado o no ha cumplido su palabra. Lo que ocurre es que nuevamente él solicita a su tío trabajar la tierra por 7 años más para casarse con Raquel. Ya después, pasado este tiempo, él está 20 años, transcurren 20 años, donde su prosperidad lo lleva a entrar en conflicto con su tío y los hijos de él. Y Dios le pide irse de ese lugar y regresar con su hermano, Esaú. Él en su corazón sabía que él tenía algo, una carga, desde aquel tiempo que él huye por haber engañado a su hermano. Y él piensa que su hermano lo va a matar, pero él, muy obediente a la voz de Dios, toma a su familia, su rebaño, sus bienes, sus sirvientes, y regresan a donde está Esaú. ¿Qué ocurre en este camino? ¿Qué ocurre en este viaje que en este viaje que Jacob tiene, ¿verdad? Vamos a, como decía al principio, Génesis 32:25. La familia completa y todos los bienes y sirvientes cruzan un río. Y en este cruzar del río, Jacob se queda solo. Él se quiso quedar solo. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué Jacob se quiso quedar solo? Ya que él, en este caminar, donde Dios le pide regresar, él regresa con una pena y conflicto y lucha interna de saber que va a un lugar donde le espera la muerte, porque él había engañado a su hermano. Él le había quitado la bendición, le había vendido la primogenitura. Él, en este querer saciar su vida en sus fuerzas, había cometido muchos errores. Y él, en ese conflicto personal, en soledad, ora. Y cuando él ora, él tiene una lucha con un ángel. Es decir, Génesis 32, el versículo 25, el título dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. En un ratito más les voy a decir lo que significa Peniel. Y en esta lucha, vamos a leer lo que ocurre. Y cuando el 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Desde ya, habla aquí de un varón que lucha con Jacob. Pero esta previa lucha parte de una oración. De una oración que Jacob comienza a tener con Dios. Y aquí vemos que hay una lucha espiritual y una lucha física. Física porque Jacob después, en esta lucha,
que fue hasta el amanecer, de horas y horas, él tiene una marca física en su cuerpo. Se le dislocó, o el ángel le dislocó, mejor dicho, su cadera, a lo que él queda después, cojeando, después de esta lucha. Pero fue una lucha espiritual también, porque fue su angustia que lo lleva a orar. Jacob, un hombre de oración y de Dios, porque recordemos que Dios le habló, es decir, él tenía una comunión con Dios. Dios le habló y le pidió regresar, pero en ese regreso él iba con un conflicto muy grande, con una mochila, con una carga muy grande en su espalda. Y él se arrodilla en Peniel, ese es el nombre, donde él ora. Y me imagino que fue un quebranto, un llanto, un clamor que Dios escuchó, porque él oró por bendición real. Él oró por la bendición de Dios. Yo creo que primera vez que Jacob clama a Dios y le pide por bendición. Y en esa lucha que él tiene, en esa oración, a pesar de que el varón, el ángel, le disloca la cadera, él no lo suelta. Si usted sigue leyendo, él no suelta, él a pesar de ese dolor, me imagino, él no quiere dejar ir al varón sin recibir la bendición, porque es lo que él clamaba en Peniel. Él derramó todo su ser clamando por bendición, pero una bendición ya no en sus fuerzas, una bendición genuina de Dios. Y Dios lo escuchó. ¿Qué lucha tan grande tenemos nosotros diariamente de buscar cosas que no nos convienen, cosas que nos llenan parcialmente? Porque el día de mañana nos levantamos nuevamente buscando más y más y más, cómo saciar nuestra vida. Y creemos que cuando lo conseguimos es una bendición de Dios. Si lo has conseguido en tus fuerzas, y si has orado, no has derramado tu corazón en llanto y en quebranto, no pidiendo algo, sino que diciendo: papá, si tú estás conmigo, si tú estás en mi presencia, si tú estás aquí, yo seré bendecido. Eso es lo que entendemos de este pasaje. Esa es la lucha que hay entre el varón y Jacob. Esa lucha que tú tienes y que yo tengo diariamente. Pero si yo tengo esa lucha en oración, ¿por qué aún sigo insaciable? ¿Por qué aún todavía busco y busco y busco más cosas? ¿Por qué aún siento un vacío en mi corazón? ¿Por qué? Debemos aprender de Jacob, de decir: basta, ya no puedo más, en mi fuerza ya no tengo más fuerzas, papá. Y quebrántate, quebranta tu corazón, deja que el Espíritu Santo en una oración diaria, personal, Él quebrante tu corazón y tú estés en la presencia de Dios, que es lo que Él anhela de nosotros, que le busquemos. Dejemos las cosas del mundo, dejemos
todo aquello que se interpone, que deja a Dios quizás en qué lugar de la lista del día. Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser nuestra prioridad diaria. De mañana te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que debemos anhelar todos los días. La bendición de Dios, estar en su presencia. Estar en su presencia. Que si Él no va conmigo, yo no saldré de mi casa. Que si Él no está conmigo, yo no iré a ninguna parte. Primero en su presencia. Primero en su presencia. Es lo que debemos buscar. Es lo que Jacob entendió después de tiempo, de años de pelear por su bendición. Que lo tenía todo, tenía prosperidad, 2 esposas, ganado, sirvientes. Pero ¿qué ocurre? Él se da cuenta, y es lo que a mí me impacta, él se da cuenta que al regresar, él dice, ¿de qué me ha servido todo? ¿De qué nos sirve todo lo que tenemos? Si va a llegar el día que vamos a ser confrontados y vamos a ser preguntados, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado, Rubén? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Lo has entregado? ¿Has meditado? ¿Has aprendido? ¿Has crecido espiritualmente? No perdamos el momento tan importante de estar en la presencia de Dios, que es la bendición más importante que existe. Padre Celestial, gracias te damos por esta meditación. Gracias por este aprendizaje. Gracias, papá, porque tú nos invitas a estar en tu presencia. Tú nos invitas a buscar esa bendición que nos llena el corazón, que nos llena nuestro ser, que nos llena nuestra vida. Dejar de lado lo del mundo. Dejar de lado lo que nosotros queremos en nuestras fuerzas. Dejar de pensar de que lo que hemos obtenido material es una bendición tuya y que es lo que realmente importa. Dejar esa alegría momentánea y emocional de lo que habemos conseguido y más bien centrarnos, más bien apartarnos en tu presencia. Quedarnos contigo diariamente. Convertirnos en hombres y mujeres de oración. Que sea siempre, papá, por amor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú, el día de hoy, cambiarás vidas. Así como tú has transformado nuestra vida, tú darás este mensaje a quien lo necesite. Y ellos comprenderán que deben buscar a Papá Dios, dejar de buscar las cosas del mundo, dejar de engañarnos y permitir que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, nos llene de su amor, de su bendición, de su presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos entregarte este día. Amén. Familia, muchas gracias. Dios les bendiga. Comparte esta vitamina con otros y que tengas un bendecido día en la presencia de Papá Dios. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com